Estimadas y estimados participantes, muy buenas tardes. Les saluda Óscar Cárdenas de la Escuela de Derecho Garantista. Les damos la más cordial bienvenida al seminario gratuito Problemática de la aplicación del proceso inmediato en el Código Procesal Penal. El día de hoy nos acompaña la doctora Catarina Borrero y el doctor Wilson Manalle. La doctora Catarina Borrero es actual fiscal provincial penal titular del Distrito Fiscal de Lima Centro, además es docente de la Academia de la Magistratura. El doctor Wilson Manayaye es actual juez de la investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, abogado por la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo de Lambayeque y especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. La estructura del seminario comienza con una primera ronda de ponencias, empezando por la ponencia de la doctora Cataine y continuando con la participación del doctor Wilson. Esta primera ronda tiene una duración aproximada de 15 a 20 minutos. Después de ello, una segunda ronda de cierre o réplica de aproximadamente 10 a 15 minutos, finalizando con una ronda de preguntas. Doctora Catarine, doctor Wilson, podemos comenzar. Es un placer tenerlos con nosotros. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación que han formulado a mi persona para poder apoyar a Cerejus en este tema tan importante que es la problemática en la aplicación del proceso inmediato del nuevo Código Procesal Penal, con miras al diplomado que vienen realizando en este mes de junio. Brevemente voy a pasar a explicarles un poquito y hacerles un recordario de lo que es el proceso inmediato como proceso especial alternativo que justamente busca abreviar etapas, generar con esto también una célere y oportuna eficacia de la administración de justicia, puesto que va a permitir dos circunstancias importantes, ¿no? El efecto va a ser concluir el caso en la medida que se tenga la aceptación de parte del imputado y también pues resarcimiento porque se ha requebrajado un bien jurídico tutelado y la afectación que tiene el agraviado va a generar como respuesta inmediata su satisfacción porque va a poder recibir el monto indemnizatorio que corresponda al daño que se ha generado. Entonces, a diferencia del proceso común, básicamente el proceso inmediato nos lleva a que hemos abordado la etapa de las diligencias preliminares concluidas, hemos agotado todas las diligencias que se han podido realizar y como bien lo señala la norma, suprime la investigación preparatoria y en el caso de que no se arribe a un proceso inmediato, pues nos habilita la etapa intermedia para luego proceder a ir al juicio oral. De acuerdo al acuerdo plenario de la Corte Suprema, pues vamos a tomar en consideración el 2 del año 2016, se tiene como propósito principal reducir y eliminar costos procesales, aligerar el sistema, como lo habíamos indicado, y gira en torno de la simplicidad. ¿Qué significa simplicidad? Que bueno, pues la actividad probatoria se reduce a la noción de mostrar la evidencia delictiva. Y en la medida en que la evidencia delictiva es demostrada y esta es palpable frente a los ojos de la judicatura, pues nos va a poder, vamos a poder arribar a un acuerdo. La norma procesal señala que en el artículo 446 existen supuestos que constituyen un deber del fiscal de solicitar proceso inmediato para los casos de flagrancia delictiva, confesión sincera, evidencias de elementos de convicción, y esto a su vez pues va de la mano también con el pleno jurisdiccional del año 2019 que nos prohíbe que en casos de delitos de explotación sexual u otras modalidades proceda este beneficio de la confesión sincera, ni tampoco procederá la reducción de la pena por conclusión anticipada y tampoco será factible en proceso de terminación anticipada. ¿Cuáles van a ser las características que tiene este proceso inmediato? La materialización, que es la no oposición del fiscal o del imputado, la petición iniciada, que es por parte del
fiscal del imputado o de ambos de manera conjunta, no hay que olvidarse que el juez no conoce el caso, recién toma conocimiento de él y va a valorar si existe o no este criterio formal de haberse cumplido con los presupuestos del artículo 446, que específicamente nos señala 4 supuestos y que a su vez también tenemos que analizar los presupuestos del 447 en relación a cómo se va a proceder a realizar la audiencia. Esta es una sola forma, el proceso inmediato se da por una sola vez, vale decir que que el juez no te va a permitir subsanaciones, las subsanaciones podrán realizarse en forma material en la audiencia, pero también esto nos lleva a constreñir el derecho de defensa o cuando no se ha realizado el principio de imputación necesario y suficiente, pues vamos a tener problemas porque se va a generar un debate y en ese debate se puede terminar rechazando la postulación al requerimiento inmediato porque quizás no evaluaste que tenías que haber generado mayor diligencias preliminares para que se pueda completar la investigación y sobrepasar ese test de la actividad probatoria que nos exige el proceso común. Entonces, esa es una de las problemáticas que se vienen siempre evaluando y recibiendo y que nosotros pues tenemos que evitar. Y es por eso que cuando vamos a hacer un proceso inmediato dentro de estas reuniones informales que se da entre el fiscal y el imputado, con la finalidad de arribar a este consenso, implica que él tenga conocimiento de los cargos, que conozca la institución que se está abordando y cuáles serían los beneficios que le obtendrían por la reducción o el descuento de la pena, que es el sexto, y justamente también ver cómo se va a efectuar el pago de la reparación civil en el caso de que exista siempre el tema del consenso y el acuerdo, porque a veces también tenemos postulaciones en las cuales previos acuerdos que extraprocesales, llegada a la audiencia, el imputado puede variar su opinión. Eso es saludable y a veces también esas son estrategias porque cambian de abogado defensor. Entonces, las tramitaciones que se dan en este tema es importante que ustedes aseguren y verifiquen que efectivamente la aplicación de este proceso nos va a llevar a que tanto el fiscal como el abogado defensor tengan conocimiento exacto, incluso de las medidas de coerción que se postulen. Entonces, eso también tiene que ver mucho en esta etapa del proceso inmediato porque si se va a plantear un requerimiento de prisión preventiva, eso también va a ser materia de que el juez lo pueda analizar con los elementos de convicción, las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, con la finalidad de pues verificar que el pedido de las medidas de coerción de naturaleza gravosa, como es la prisión preventiva, se den justamente por la necesidad de cautelar y de asegurar la presencia del procesado a lo que se presentarán como la etapa de juicio oral. Entonces, el fiscal mínimamente tiene que haberse verificado que se cumpla con el plazo máximo de las diligencias que se hayan dado de manera célere hasta antes de que se efectúe este requerimiento ante el juez. Y una vez efectuado el requerimiento, pues también tenemos las notificaciones. Es muy importante que en el proceso de las notificaciones no se generen otra más que la constancia y la verificación que el imputado y el agraviado, y si hay tercero civil responsable, reciban esa notificación de requerimiento para que se cumpla con la validez formal de la admisibilidad. El artículo 101 del Código Procesal Penal nos habla del actor civil. Entonces, el actor civil puede ser constituido como tal hasta antes de que se declare la conclusión de la investigación preparatoria.
En este sentido, podemos recibir el requerimiento después de efectuada la comunicación del requerimiento de proceso inmediato cuando ya ha sido pasado a sede judicial. Y finalmente, este proceso inmediato también, dentro de estas características que vamos a considerar en el proceso para efectuar justamente la verificación de la pretensión civil y punitiva del actor civil, es la comunicación oportuna. Nuevamente reitero, porque es la persona afectada. Entonces, esta comunicación oportuna al actor civil nos va a permitir que él también, de ser necesario su constitución y lo considere así, va a presentar una propuesta económica que lo hará conocer en la audiencia propiamente dicha. Entonces, también es importante verificar que de conformidad con el artículo 100 del Código Procesal Penal, el actor civil buscará la reparación civil, la consecuencia del daño moral o económico que ha sufrido, el quantum de la pena en relación a este grado de afectación, criterios que el Ministerio Público siempre debe de tomar en consideración al momento de plantear ese requerimiento. Entonces el fiscal tiene que irse con dos perspectivas. En el caso de que se presente el actor civil y en segundo lugar, si no se presentara, él va a tener que generar el acuerdo económico para el ámbito de que proceda la terminación anticipada si es que así se ha generado de acuerdo a la voluntad que presente el imputado o los imputados. Entonces, en este marco importante de este pequeño cuadrito, ustedes están viendo que las características o el trámite es la presentación, el pedido que puede realizar el fiscal, el imputado o ambos, se pone a conocimiento de las partes y en un plazo no mayor a 5 días debe de citarse para la audiencia y ahí efectuar la convocación de sus pretensiones. En el ámbito del artículo 85 del Código Procesal Penal, la audiencia es oral, pública e inaplazable, que también esto lo señala así el artículo 447 del Código Procesal Penal, por lo que resulta siendo indispensable que una vez que el juez haya efectuado las instrucciones de cómo se va a realizar, pues las partes se preparen y expongan resumidamente estos hechos de calificación que en el proceso inmediato de la imputación tienen las mismas características que el artículo 349 del Código Procesal Penal en relación a la acusación. Porque una vez que concluya el proceso inmediato, lo siguiente va a ser, si no se llega a la terminación anticipada, es que tengamos 24 horas para presentar la acusación. Entonces, los elementos de convicción tienen que estar reflejados lo que posteriormente va a ser la acusación. Por eso es que es muy importante que se considere que esta audiencia única en proceso inmediato tiene una característica muy importante cuando se da en casos de flagrancia, que es en la mayoría de casos en las que se va a presentar con mayor incidencia. Entonces, esta audiencia, por favor, si podrían silenciar, hay un público que está, gracias. Realizar la audiencia en proceso inmediato significa que una vez que ustedes van a tener el grado de convicción para presentar y postular el caso ante el juez, en el caso de que se trate de un detenido, que está flagrantemente detenido y tenemos las 48 horas, ¿cierto? Una de las problemáticas que, al menos de la experiencia que nosotros venimos teniendo, es que el detenido pasa por una suerte de un estadio sin tiempo a disposición judicial hasta el momento en que se cite para la audiencia. Entonces, ahí es algo que la norma procesal no ha señalado y que se ha convertido en un peligro, pues puesto que podrían presentarnos un habeas corpus
Así es que hay que tomar mucho en consideración que el plazo no se te venza para que cuando postules tu requerimiento, el juez se encuentre habilitado dentro de este plazo de 48 horas que tenemos de la detención. Porque si no, pues ya no podrías presentarlo como detenido para que se determine o se discuta la probabilidad de una medida de coerción como la prisión preventiva o una de comparecencia con restricción y con pueda determinarse la continuidad de la etapa intermedia en el requerimiento de acusación y posteriormente el juicio oral. Entonces, básicamente estas son las cositas puntuales que se tienen que ver dentro de estos parámetros que van a ser evaluadas por la judicatura y una vez que esté instalado en la facultad pues que tiene el juez, es importante el principio de inmediación, de conocimiento, revisar la legalidad de la imputación, la proporcionalidad de la futura pena a imponerse, ¿no? Y también pues está la posibilidad de que el juez rechace el petitorio en relación al requerimiento cuando se advierta del debate que existe todavía una actividad probatoria que no se ha dado y que constriñe o que lesiona los derechos fundamentales y el derecho de defensa principalmente que tiene el imputado. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque en la audiencia de proceso inmediato que se da en una sola audiencia, en un solo momento, debemos de tener el tiempo holgado para estar permanentemente durante toda la etapa. Entonces, tú como abogado que de repente recién te estás formando, es muy importante que evalúes tus tiempos, que evalúes específicamente tu permanencia en la audiencia, porque se trata de que tiene que terminarse toda la audiencia en un solo día, porque hay que realizar, nuevamente reitero, el control de legalidad y razonabilidad de la prueba. Entonces, las circunstancias del hecho punible, la imposición de la pena, solicitarse la reparación y las demás consecuencias accesorias, y no tener y no olvidarse que debe haberse un pronunciamiento en relación al tercero civil o a la participación de personas jurídicas que vayan a ser parte de estas consecuencias accesorias que se solicitan. El Acuerdo Plenario 5/2019 señala que dentro de este ámbito de calificación, legalidad de pena, reparación civil y suficiencia de actividad indiciaria, porque con la actividad indiciaria es con la que vas al proceso de proceso inmediato, debes de tomar en cuenta que de no llegar a ningún acuerdo, pues naturalmente hay la probabilidad de efectuar impugnaciones y en el caso de que llegues al acuerdo, tratar de fijar los montos relativos al cumplimiento de la pena. Si va a haber una pena de índole suspendida, revisar bien cómo es que vas a materializar la solicitud incluso de conversión de la pena, que puede ser por prestación de servicios comunitarios, y esto tiene que ser sometido a la prueba, al acuerdo ante la judicatura. Este acuerdo puede ser total o parcial. Si es total, bueno, van a llevarse sobre todo todos y cada uno de los hechos en materia de imputación que genere la incriminación de uno o más imputados. En el caso de existir acuerdos parciales, tendrá que remitirse si se trata de delitos conexos o la existencia de dos o más imputados que no estén de acuerdo a realizar pues esta terminación anticipada dentro del proceso inmediato. Entonces ahí ya vamos a tener que ir a la etapa intermedia y posteriormente a juicio oral. ¿Estoy bien en mis tiempos o todavía me falta? Todavía le quedan 2 minutos, doctora. Bueno, entonces, dentro de la primera parte de mi disertación, esta es
lo esencial y principalmente, pues, tenemos que revisar que vamos con evidencia delictiva y esto es lo que va a permitir generar esta convicción al juzgador de que tenemos un caso que amerita ser examinado, evaluado y principalmente que merece una sentencia justa en este caso si es que llegamos a una terminación dentro de este proceso inmediato. Ahora sí, le doy el pase al doctor. Gracias. Muchas gracias, doctora Catherine. A continuación, la siguiente ponencia será a cargo del doctor Wilson Manayaye. Doctor Wilson. Muchas gracias, mi estimado doctor. Gracias, en primer lugar, a Serapus por la invitación y bueno, como el seminario indicaba, pues, los problemas prácticos, yo voy a pasar de repente a la parte crítica. No se sientan de repente ofendidos algunos fiscales o algunos jueces que seguramente me están escuchando, pero la idea es ver cuáles son los errores en la aplicación de este proceso inmediato. Que dicho sea de paso, ya lo voy indicando con la reforma que se tuvo con el decreto legislativo 19.494, creo que, 1194, fue, estadísticamente, este proceso fue el que creció y de alguna manera bajó el tema de la terminación anticipada, y con los trabas que se hizo de este proceso especial también de terminación anticipada por la Corte Suprema principalmente, cuando prohibió la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia. De manera que con este impulso que se le dio, pues se incrementó, y por ahí ha habido interpretaciones y aplicaciones que vamos a ver. Empecemos. Yo soy juez de investigación preparatoria y lo primero que hago es coger un requerimiento fiscal de requerimiento de incoación de proceso inmediato y entonces vemos qué problemas tiene. Este requerimiento de proceso inmediato, desde ya hay que decirlo, de manera práctica, debe tener los mismos requisitos que establece el artículo 336, inciso 1, creo que es los requisitos para una formalización de una acusación. Perdón, para una formalización de una disposición de formalización de la investigación preparatoria. Entonces, tiene que tener, ojo, no voy a tratar temas dogmáticos porque entiendo que en el diplomado que ustedes están llevando, pues hay ponentes de lujo que van a explicar este tema, pero no, yo voy a ir a la parte práctica concreta. Entonces decía que este requerimiento de incoación de proceso inmediato tiene que tener los requisitos de la disposición de formalización. Entonces tiene que tener debidamente individualizados los sujetos procesales. Ojo, eso es importante, ¿ya? Porque luego en el requerimiento acusatorio, por principio de congruencia procesal, no se va a poder alterar esto. Los sujetos procesales, los supuestos de aplicabilidad, saben perfectamente que los supuestos de aplicabilidad son básicamente 5, ¿no? Fragrancia delictiva, delito evidente, los supuestos, pues, de confesión, el supuesto de confesión sincera, y los dos supuestos del 446, inciso 4, que es conducción en estado de ebriedad y omisión a la asistencia familiar. Ese es lo primero que el fiscal debe fundamentar en su requerimiento, y que a veces, ¿cuál es el problema? Justificación, que a veces los fiscales simplemente dicen, supuesto de aplicabilidad, el 446, inciso 1, letra A, supuesto de fragancia. Pero ¿cuál es el supuesto de fragancia? Fragancia estricta, cuasi fragancia, fragancia presunta. ¿Cuál es la justificación? Y ahí los fiscales tienen, pues, que justificar ese requerimiento. Ese es el primer requisito, es decir, datos generales. Segundo requisito, perdón, el supuesto de aplicabilidad que se tiene que establecer en un requerimiento de incoación de proceso. La otro requisito es la fundamentación fáctica, el problema de hecho.
la imputación necesaria. Esto es fundamental, porque muchas veces no se redacta correctamente la imputación que se le atribuye. Hay muchos errores, mucha problemática en el sentido de que los fiscales dicen, conforme lo indica la agraviada, los hechos sucedieron y empiezan a narrar lo que dijo la agraviada, o lo que dijo el testigo, o lo que está en el documento, cuando saben perfectamente que eso no es una imputación correcta. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? ¿Dónde? Para saber la competencia. ¿Cómo? Para saber si la acción es típica o se subsumen a un tipo penal. ¿Cuándo? Para saber si el delito está vigente o está prescrito, ¿verdad? Entonces, se advierte a veces porque se cree que es un proceso, pues, rápido, sencillo, que está delimitado básicamente en dos etapas. La etapa de incoación del proceso inmediato y la etapa de juicio oral. Se saltea, pues, la etapa, digamos, en algunos casos, la formalización y otro caso, y la etapa intermedia de todas maneras. Entonces, por eso es que algunos fiscales que indican, pues, incoación de proceso inmediato, a veces te narran los hechos así, de forma sencilla. Y incluso he tenido en algunas audiencias, me dicen, pero doctor, señor juez, ya en un requerimiento acusatorio, ahí voy a detallar exactamente los hechos. Pero acá viene un gran problema. ¿Por qué? Recuerden ustedes el 349, inciso 2, dice que el requerimiento de acusación debe contener los mismos sujetos procesales y los hechos. Puede variar en el tema de la calificación jurídica, ¿verdad? Pero lo que no puede hacerse es mutar los hechos. Obviamente que se entiende que después de la formalización los fiscales pues hacen actos de investigación y de manera que podrán detallar, podrán ser más minuciosos, para algo se investiga, pero eso no significa pues que se mute hechos. Por eso es que es importante, si este requerimiento de incoación del fiscalía, él tiene que tener los mismos requisitos de una formalización, es importante que los hechos estén detallados, la fundamentación fáctica, que esté de manera precisa, exacta, concreta, porque luego vamos a ver qué nivel de exigencia se necesita para el tema del requerimiento de incoación de proceso, el nivel de sospecha, de prueba. ¿Será igual que una formalización o será igual que una acusación? Pero no nos adelantemos, sigamos con este tema que es interesante, el tema de imputación necesaria, que a diario se ve en los requerimientos. Por más que sean casos sencillos, yo creo que otro de los errores que a veces encuentro es que el fiscal dice, imputo a fulano de tal la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar tipificado en el artículo 149, primer párrafo del Código Penal. Está bien, esa es la atribución, la participación de qué delito constituye, pero primero tienes que imputar el hecho claramente delimitado, imputación necesaria para que se suma luego en un tipo penal. Es decir, identificar correctamente tu premisa normativa y luego tu premisa fáctica. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y luego viene la calificación jurídica. Normalmente creo que siempre se dice, y tenemos la carga, ¿no? Por ejemplo, acabo de salir ahorita yo de una audiencia, pero creo que en nada justifica que hagamos un mínimo de razonamiento en este tema de las calificaciones jurídicas también. Por ejemplo, dice omisión ya, 19, conducción conducción en estabilidad 274, primer párrafo. Y con eso a veces se pasa. Sé que de repente son casos fáciles para esta clase de delitos, pero yo creo que nada está explicar por qué se subsume el proceso, el razonamiento que se debe utilizar para subsumir el hecho en un tipo penal. Entonces, y luego viene ya este tema de los elementos de convicción. Esto es importante. Y acá también hay otro problemaza que se ha presentado. Hasta ahora todavía no nos ponemos de acuerdo. Es el tema referente a, se menciona los elementos de convicción, se valora los elementos de convicción y
si se adjunta o no la carpeta con o solo los elementos de comisión. La norma dice que se adjunta la carpeta fiscal. Y aquí ha generado dos posiciones. La primera que dice, bueno, pues el fiscal tiene que adjuntar. ¿Qué dicen los defensores del sistema? Dicen, pero eso no es correcto. Incluso, no sé si ustedes recordarán la discusión de un juez supremo con un juez, un fiscal adjunto supremo que decía, no, pero usted tiene que revisar la carpeta. No sé si ustedes pueden revisar esa audiencia, esa en internet. Pero lo cierto y lo concreto es que, por ejemplo, a La Libertad solamente hacemos que adjunten los elementos pertinentes para efectos de correrle traslado a la otra parte, no para que el juez se contamine, porque los que defienden dicen que el juez va a leer la carpeta y previamente, créanme que con la carga que tenemos, ni siquiera lo revisamos la carpeta antes de las audiencias. Entonces, yo creo que eso de que el juez se pueda contaminar es un poco difícil. Creo que lo más importante es respetar la contradicción, más en estos temas de procesos inmediatos que mucho lo cuestionan porque sencillamente dicen que se vulnera el derecho de defensa, porque son muy rápidos, porque son muy céleres, ¿no? Entonces, acá ya es uniforme que se adjuntan los elementos solamente de comisión, no la carpeta, una copia, y se corre traslado a los sujetos procesales. Entonces, y luego, obviamente, tiene que señalarse los domicilios procesales de todos los sujetos procesales. Recuerden que si el requerimiento de incoación de proceso inmediato tiene los mismos requisitos de la formalización, ya tienen que estar debidamente individualizados los sujetos procesales, porque de ahí ya no van a variar. En el requerimiento acusatorio ya no se puede incorporar un agraviado, ya no se puede, que normalmente, bueno, del imputado está más claro, pero a veces los fiscales dicen, pero en el debate de la audiencia salió que no era el agraviado fulano de tal, era fulano de tal, ya lo incorporo en acusación. No, porque sencillamente principio de congruencia, el requerimiento acusatorio tiene que tener las mismas partes, los mismos hechos del requerimiento de incoación de proceso inmediato. Y luego viene anexo los pedidos. Y esto también genera un problema, los pedidos adicionales. ¿Cuáles son los pedidos adicionales? Normalmente una medida de coerción, que es la prisión preventiva, cuando obviamente es con detenido en flagrancia, o simplemente algún requerimiento de incoación proceso inmediato. Acá sí se presenta un problema, porque la verdad con este tema de los procesos inmediatos, los fiscales, esa es mi percepción, de repente personal, de repente equivocada, pero mi percepción es que, ¿sabes qué? Mira, medios alternativos ya no me sirven, me voy al proceso inmediato. Porque en los medios alternativos el fiscal tiene que estar buscando al abogado para que pague, para que lleguen a un acuerdo, luego que se comprometen normalmente incumplen. Entonces, ¿qué dicen los fiscales? No, dicen, con la carga que tengo, mejor me voy en proceso inmediato. Ya no busco a nadie. Cuando en su requerimiento, la mayoría nosotros revisamos, dicen, salidas alternativas, no hay ninguna, señor juez. Y tenemos la visión externa que critican mucho, dice. No, yo ayer escuchaba a una juez de Huaura y decía, pues, ¿qué pasa con los señores fiscales o con los jueces que ya no instan a los criterios de oportunidad? ¿Por qué tanta carga llega al tema de los jueces de juzgamiento? Los jueces de juzgamiento están, pues, sobrecargados porque sencillamente no se aplican las salidas alternativas. Y yo creo que buscar la rapidez de este proceso inmediato trae como consecuencia que los fiscales ya no estén detrás de los abogados, detrás de los investigados para decir, señor, se va a someter a un criterio de oportunidad, señor, se va a someter a un acuerdo reparatorio. Claro, en el tema de los acuerdos reparatorios es obligatorio, pero el tema es obligatorio y trae otra consecuencia de que no tiene una consecuencia ante el incumplimiento, y particularmente yo, por ejemplo, acepto acuerdos reparatorios con el pago total de la reparación civil, porque si le doy 2 o 3 cuotas, finalmente no cumple y tendría que aplicar de manera analógica la consecuencia de un criterio de oportunidad.
Y eso, si bien es cierto, no, hasta ahorita no lo han cuestionado, no lo han criticado o hay alguna jurisprudencia en sentido, considero que aplicación analógica no se podría aplicar. Pero independientemente de ello, y otro de los factores y de los problemas que no se aplican estas salidas alternativas es, miren, el proceso inmediato normalmente estuvo diseñado, qué sé yo, para que termine en 7 días todo el proceso. ¿Saben? Las salidas alternativas, ¿saben? Normalmente, por ejemplo, en el delito de omisión a la asistencia familiar, ¿cuántas cuotas normalmente los abogados buscan? En el mejor de los casos, 3 cuotas. Eso significa 3 meses. A eso le súmalo que esos abogados o personas que se someten a estas salidas alternativas o criterio de oportunidad o cobro reparatorio, sencillamente a veces no cumplen y tienes que hacer la revocatoria y vuelta a reiniciar el tema del proceso. De manera que, ¿cómo se puede hacer compatibilizar entre la celeridad que se busca con un proceso, la celeridad que se busca con un proceso inmediato y las salidas alternativas que normalmente nos llevan meses y meses? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, ahí hay que ver. Yo, por ejemplo, soy del criterio, si me buscan una salida alternativa en un proceso inmediato, el mensaje que me ha traído el fiscal es, señor juez, en este proceso quiero ir de manera rápida, me voy a saltear la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia, de frente voy a ir a juicio oral. Sin embargo, a veces me sorprende cuando el propio fiscal llega a un acuerdo en audiencia de incoación de proceso inmediato a 3, 4 cuotas. La verdad es que no entiendo, porque si me dicen que van a ir rápido en inicio y finalmente terminan con 3 o 4 cuotas de su acuerdo, particularmente yo a veces tendido a desaprobar, porque yo digo, no es la razón que necesariamente llevó a la incoación del proceso inmediato, y siendo así, pues definitivamente no tendría, pero bueno, de repente puede ser discutible y es un criterio, creo que yo, de los operadores del derecho. Y el tema de incorporación de los sujetos procesales. Se discutió mucho si se tendría que hacer por escrito, si se tenía que hacer de forma oral. Normalmente en la práctica, muy pocos en la incoación del proceso inmediato pues tienden a incorporarse. Principalmente la parte agraviada se incorpora como actor civil, y ahí en esos casos pues se establece que debe definitivamente hacerlo en el transcurso que se le corre y se le constituye y se le resuelve en la audiencia respectiva, ¿no? Entonces, ahora, eso es en cuanto a los requisitos. Quiero discutir 2 temas, a ver cómo voy. Sí, 21, creo que me faltan 2 o 3 minutos, pero quiero discutir 2 temas importantes que me aparecen en este tema. Luego de la calificación que le hace el ministerio de la procedencia o no del proceso inmediato en las causales para la incoación de proceso inmediato, el juez tiene que calificar si es un caso fácil, es un caso difícil. Nosotros conocemos ya por el tema de argumentación jurídica, es un caso fácil cuando normalmente no presenta problemas en la premisa normativa o premisa fáctica. Y es un caso difícil cuando hay problemas en la premisa normativa, ya sea de interpretación, de calificación, o la premisa fáctica, problemas de prueba, ¿no? Y todo el tema del derecho a la prueba y todos los momentos de la prueba, etcétera, etcétera. Normalmente se tiene que evaluar y a veces que no se hace, y eso es, acá debo dejar claro o establecido que el proceso inmediato debe pasar por dos calificaciones. Primero, por el Ministerio Público y luego por el juez de investigación. Pero a veces, pese a que se hacen las 2 calificaciones o los controles, digamos, de los requisitos de procedencia, de que sea un caso fácil, no un caso difícil, es decir, no un caso complejo,
A veces la Corte Suprema nos ha terminado enmendando en decir que se llegó a juicio y en juicio se condenó, se apeló, la sala confirmó y fue a casación y dijo la Corte Suprema, no debieron ir en este caso a proceso inmediato, porque a veces no estaba en flagrancia delictiva o no era un caso fácil. Entonces es importante. ¿Cuándo es un caso fácil? Cuando es un caso unívoco, es decir, evidente. Cuando sobre todo, normalmente la defensa contraria no tiene una tesis alternativa. Recuerden que el proceso penal está conformado por la tesis del fiscal y a veces la fiscalía plantea una teoría alternativa, una tesis alternativa. Entonces, si hay una tesis alternativa, obviamente esa tesis tiene que ser seria, responsable, sobre todo tiene que ser consistente, pues definitivamente es difícil que se incluya un proceso inmediato, porque va a necesitar actos de investigación, de una amplitud de debate para que las partes pues lo hagan, ¿no? Entonces, el estadio o el proceso natural debería ser el proceso común. Ahora, ¿cuándo es un caso difícil? Miren, acá inicialmente, ahora ya no veo mucho problema, pero inicialmente hubo un problema para considerar casos difíciles, porque se creía que habiendo flagrancia, necesariamente se tenía que ir, como la norma lo dice, deberá a un proceso inmediato, y no importaba que de repente faltaban medios probatorios. Es decir, a veces se entendió que todo delito en flagrancia necesariamente debías ir a un proceso inmediato, sin embargo, no advertían que era un caso difícil. ¿Y por qué era un caso difícil? Porque presentaba problemas de prueba de la premisa normativa, es decir, que necesitaba desarrollarse. Por eso es que no todo lo que es flagrancia, la flagrancia efectivamente se ha establecido porque el funcionario público, a veces el policía in situ, observa, ve que se está cometiendo el delito y a veces, en muchos casos, ya no se puede hacer, no hay más otros actos de investigación para acreditar ese delito más que los que han visto. Pero en otros casos, a veces se necesita actuaciones, actos de investigación, es decir, pruebas. Entonces, en esos casos no se puede ir. De manera que hay que tomar muy en cuenta, pues, cuándo es un caso fácil y cuándo es un caso difícil. Y finalmente, cortito, en medio minuto termino, sobre el estándar probatorio. Acá también hay otro problema. ¿Qué estándar probatorio se necesita para declarar fundado un proceso de incoación de proceso inmediato? Si la norma te dice que el requerimiento de incoación de proceso inmediato es tiene que tener los mismos requisitos de una disposición de formalización, lo lógico sería que es con un tema de sospecha reveladora, ¿no? Recuerden que los niveles, siguiendo a nuestra Corte Suprema, sospecha simple para diligencias preliminares, sospecha reveladora para una disposición de formalización, sospecha suficiente para una acusación y sospecha grave para dictar una medida de prisión preventiva, por ejemplo, una medida de coerción, y vuelto más allá de toda duda razonable para el tema de condenar. Si bien es cierto, se exigen los mismos requisitos, yo considero que no habría lógica exigir que sea sospecha reveladora. ¿Por qué? Porque en el tema de la formalización, el fiscal todavía va a conseguir elementos de convicción. En un requerimiento de incoación de proceso inmediato, si te declaran fundado, dentro del plazo de 24 horas, el fiscal va a presentar su formulación, su requerimiento acusatorio. Entonces, ya no hay entre ese tiempo algún acto de investigación. Por lo tanto, considero yo que el estándar probatorio tiene que ser de sospecha suficiente, necesario para un requerimiento acusatorio. Bien, estos serían algunos problemas prácticos en esta primera intervención. Creo que me he pasado, me disculpan a la organización, pero
tratado de cortar los temas, porque dijeron hasta 15 o 20 minutos, creo que ya voy 25. Muchas gracias. Perfecto, doctor Wilson, muchas gracias. Pasaremos en este caso a la segunda ronda, comenzando por la doctora Catherine Borrero. Recordarles que la segunda ronda tiene una duración aproximada de 10 a 15 minutos. Doctora Catherine. Gracias. He tomado nota de algunas pautas que nos dio el doctor Wilson, que difieren de cómo sucede en los procesos inmediatos, al menos en Lima, y con mayor aplicación ahora en Lima Centro, que ya estamos desde el 14 de junio del año pasado con un nuevo Código Procesal Penal. Estamos a puertas de cumplir un año, y aquí sí, en Lima han surgido algunas diferencias de interpretación de cómo se han actuado en determinados hechos. Para empezar, definitivamente, un proceso inmediato debe de tener las mismas condiciones o los mismos requisitos de la disposición de formalización de investigación preparatoria, que está establecido y estipulado en el 336. Tú no puedes salirte de los parámetros que señala el artículo 336, y por eso es que se efectúa la notificación a todas las partes. Garantizar que se haya notificado a su domicilio real y a su domicilio procesal. Te das aquí un marco que ya antes se cumplía pues con el protocolo del decreto legislativo 1194, y que ahora en aplicación del 446 se sigue cumpliendo. Entonces, al menos aquí en Lima, los jueces de Lima son muy exhaustivos en verificar que se hayan abortado, se hayan cubierto todas estas etapas de notificación y la remisión de copias. En relación a lo que el doctor nos refirió a si se notificaba la carpeta o solo los elementos de convicción. Nosotros notificamos y le ponemos a conocimiento del juez toda la carpeta. Y hoy en día, con el tema de la virtualidad, no solamente por un tema de exigencia para el derecho de defensa, y que genera a su vez un principio de igualdad a todas las partes, también se le notifica y se deja constancia de ese hecho, que se le está notificando al abogado defensor y al agraviado la disposición del requerimiento proceso inmediato conjuntamente con los actuados para generar ese proceso de responsabilidad, de respeto al derecho y principio de defensa. En relación al estándar probatorio del proceso inmediato de conformidad con el artículo 336, pero básicamente estamos hablando del Acuerdo Plenario 1/2019, ¿no? Si estamos refiriéndonos a qué tipo de sospecha, definitivamente pues tiene que ser una sospecha reveladora, pero que en mi punto de vista muy particular, que ahí sí yo discrepo un poco con el doctor, es que tenemos que ir con una sospecha suficiente, porque en un requerimiento de proceso inmediato estamos también postulando medidas de coerción. Entonces, si vamos a oralizar que necesitamos, ya sea por la gravedad del delito, por la pena futura a imponerse, y vamos a oralizar un requerimiento de prisión, pues definitivamente esta sospecha tiene que ser suficiente. ¿Dónde viene el problema, al menos en la práctica, en lo que nosotros hemos visto, que aquí también, con las disculpas del caso, nosotros desde la expertise del Ministerio Público, pues asumimos que el juez también tiene los antecedentes penales de las personas, y nos damos con la sorpresa de que en la práctica no lo tienen así. Entonces, tenemos que asegurarnos que al momento de hacer la presentación de los antecedentes de la persona, pues adjuntar el certificado. ¿Y dónde viene el problema? Que muchas veces se hace la consulta en línea y por el MISIAF, y no podemos sacar los antecedentes de penales que tiene la persona porque la página no dice observado. Y ojo que la página la maneja el Poder Judicial, no el Ministerio Público. Entonces, ahí
gracias a veces hay que estar solicitando apoyos hasta en otros distritos para poder tener la certeza de los certificados de antecedentes que al menos acá suelen pedir, que el juez lo puede verificar desde su propio sistema, pero no ocurre. Entonces, hay fallas operativas en todos lados, pero esto ocurre por acá. ¿Qué más te anoté que es importante, en lo que coincido con el doctor Minaya, con el doctor, es en el sentido de la incorporación de los sujetos procesales? Si tú no has tenido el cuidado de verificar quién es el tercero civil responsable o la persona jurídica, por eso es que puse la diapositiva al inicio, para que todos se centren ahí y no solamente pues vayamos al abordaje del tema problemático, pues no lo vas a poder incorporar después. Y ahí vas a tener un tema hasta de responsabilidad funcional. Por eso es muy importante de que por más que el tiempo te apremie, si no has reunido los elementos de convicción claro, pues no vas a poder presentar un proceso inmediato, tendrás que ir a una formalización de investigación preparatoria. Pero si tú tienes un caso que tiene indicios que te van a permitir, obviamente, tener las características de poderte ir en acusación directa, y les digo porque yo lo he hecho. Entonces, si te vas en acusación directa, tienes que tener todo a la mano, incluyendo ese tema. Y la tesis, el tema de la tesis, como muy bien lo ha dicho el doctor Wilson, es un tema de ser responsable, serio, con tu trabajo. Tu trabajo como fiscal, como abogado, como juez, significa que tienes que darle un respaldo a la sociedad y un mensaje claro. Al menos acá no estamos en el tema de presentar un caso porque la parte fue invitada a un principio de oportunidad. Acá muy por el contrario. Acá los jueces en Islas nos dicen, ay, pero ¿por qué no te has ido al principio de oportunidad como una medida alternativa que es obligatoria? Pero se están olvidando los jueces que es un criterio discrecional. Discrecional. Y el hecho de que el ciudadano no tenga con qué pagar no significa que no lo vas a invitar. Lo puedes invitar, pero al fin y al cabo, díganme ustedes, si la persona dejó claro en su declaración que no tiene cómo pagar, digamos, una omisión de asistencia familiar, yo requiero todavía instar una aplicación cuando a sabiendas esa audiencia, lo único que le va a garantizar al juez de investigación preparatoria es que se le dio la oportunidad al derecho de defensa y no se le recortó. Si en la propia declaración, cuando se le toma la declaración indagatoria, se le pregunta a la persona, ¿puedes pagar? Y te va a decir, no, no puedo pagar. Y no me voy a acoger al principio de oportunidad porque no puedo pagar. Y hay personas, más hoy en día, con la crisis sanitaria en la que vivimos y la crisis económica, que no tienen pago. Nosotros acabamos de estar en un proceso inmediato y con curiosidad para el doctor Manayaye, le cuento, doctor, que el juez ha aceptado pagar 36 meses. 36 meses por una omisión de asistencia familiar. Entonces, va a depender mucho del criterio del juez, porque, ojo, el juez también tiene que ver criterios humanistas porque si puede la persona pagar, pero dentro de sus posibilidades, si no tendríamos que aceptar propuestas que se están dando como en la omisión de asistencia familiar, que quieren convertirlo a un tema civil, donde se genere incluso hasta la detención ciudadana por espacio de 2 meses. Ahí hay una propuesta legislativa en ese sentido, y que si el ciudadano no paga, pues ya cumpla una pena efectiva. Entonces, hay que ver un poco los temas que se dan. En cuanto, finalmente, en cuanto al tema de la redacción y de la imputación, estamos en 2 procesos en Lima.
Estamos en los procesos que tenemos la carga de la liquidación y la carga nueva. En cualquiera de las circunstancias, tienes que respetar que tu narración sea lógica, coherente. Por tanto, es importante que tú plantees a nivel de competencia de forma preliminar, porque hoy en día eso es básico, ¿no? Que establezcas el cuándo, cómo, dónde, y que finalmente cuando realices los criterios de calificación jurídica, no solamente te bases en las condiciones que puedes haber indicado, sino que seas muy correcto, porque la calificación te va a dar la tipicidad que necesitas para la propuesta de la pena. Entonces, la falencia de la calificación jurídica, pues, va de la mano con la falta de estudio del caso. Entonces, ahí hay que tener cuidado, más que como crítica, porque nos lleva a ámbitos de responsabilidad funcional. Creo que ya cumplí con mi tiempo. Sí, doctora. Exactito. Muchas gracias, doctora Catherine. A continuación, daremos el pase al doctor Wilson. Doctor Wilson. Sí, muchas gracias. Lo primero que quería aclarar es, yo en todo momento dije que el requerimiento de incoación de proceso inmediato pues tiene que reunir los mismos requisitos que establece la disposición de formalización. Eso lo establece la ley. Y también dije que yo estaba a favor de que sea un tema de sospecha suficiente, sino que dije ambas posiciones. Algunos que consideran que es sospecha reveladora, y yo particularmente considero e incluso justifiqué en el sentido de que la disposición de formalización es lógico y razonable porque todavía se van a hacer actos de investigación. Pero en un proceso inmediato, lo que me está diciendo el fiscal, señor juez, ya tengo todo, voy a juicio. Por eso es que a veces escuchar que un fiscal pierde un proceso inmediato, eso quiere decir que ha habido varias fallas de control ahí. Primero el fiscal que no ha controlado, segundo el juez que simplemente no hizo un control riguroso y encima a veces lo absuelven por falta de pruebas. Entonces, o de repente había una mala interpretación porque, como dije al inicio de la incorporación de la modificatoria de este decreto 1194, se entendió que todo delito flagrante debería ir a un proceso inmediato. De repente se aplica solo el supuesto de aplicabilidad, el 259, es correcto, pero recordemos que puede haber una tesis alternativa que plantea supuestos de hechos, que plantea necesidad de prueba, distintos a la tesis de la fiscalía. Y recordemos, si necesitamos un estándar para condenar, más allá de toda duda razonable, significa que existan elementos o pruebas que respaldan la tesis fiscal y que descartan la tesis de la defensa. Es decir, a la defensa también se le tiene que decir por qué su tesis no es acogida para que se llegue a una sentencia condenatoria. De manera que yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. En lo que sí yo discrepo totalmente, es en el tema de del caso que pone la doctora, porque yo digo, a ver, proceso de omisión a la asistencia familiar. Los que estamos en la práctica, particularmente yo llevo ya casi 14 años en el tema me inicié desde prácticamente la universidad en este nuevo Código Procesal Penal. Sabemos que esta modificatoria que busca llevar a la detención civil, así lo han considerado, a los deudores alimentarios, es por un tema de celeridad, porque los procesos inmediatos que nosotros conocemos de delitos de omisión a la asistencia familiar son de hechos que han sucedido hace 5 años en el juzgado civil. Es decir, por ejemplo, hay liquidaciones del 2016, 2017, 2018. Se ha hecho todo un esfuerzo para que se saque una liquidación. Esa liquidación tiene que correrse traslado para que observen o no observen. Luego se hace una resolución de aprobación de liquidación y luego esa aprobación de liquidación se requiere que se cancele en su totalidad bajo el plazo o con el plazo de 3 días, o se le concede el plazo de 3 días.
Y si no paga, recién podemos hablar de la configuración de un delito de omisión a la asistencia familiar. El juez de paz, que dicho sea de paso aquí en Trujillo, no creo que sea distinta a la realidad de Lima, o de repente Lima, porque recién está implementándose, todavía no está sintiendo la carga de este nuevo Código Procesal Penal, se remite copias. En eso pasa aproximadamente un año. Llega la fiscalía, inicialmente cuando se aplicó el nuevo código acá, ¿qué es lo que hacía la fiscalía? Disponía diligencias preliminares, ¿no? Y con las reformas que se hizo, en muchos de sus casos, otra vez, ni bien recibía las copias, con las solas copias del juzgado de paletrado, o iniciaba, o intentaba iniciar, o que se declare fundada una incoación de proceso inmediato. Pero luego hubo pronunciamientos jurisprudenciales diciendo, no, tienes que respetar de mínimo el derecho de defensa. ¿Está bien? Celeridad, sí, porque eso es lo que busca este proceso inmediato. Celeridad, eficiencia. Más, sin embargo, eso no significa pues arrasar con todas las garantías, en este caso el derecho de defensa, principalmente en su dimensión de contradicción que tiene el imputado, que se le dé la oportunidad. Entonces, ¿qué hizo la fiscalía? Ahora, los fiscales ahora en su primera disposición de diligencias preliminares convocan a su declaración y convocan también a su acuerdo reparatorio. Ojo, hay que hacer una diferencia. El artículo 2 del Código Procesal Penal ha sido modificada. Anteriormente era criterio de oportunidad el tema de omisión a la asistencia familiar. Es decir, en donde era discrecional, es decir, que dependía del imputado, a ver si, que dependía del imputado si es que se acogía o si es que manifestaba su voluntad de someterse a un criterio de oportunidad. Sin embargo, la norma ha sido modificada. A ver, la última modificatoria de la incorporación, el delito de omisión a la asistencia familiar ha sido incorporado como acuerdo reparatorio en el inciso 6, conjuntamente con los delitos culposos y los delitos expresamente establecidos ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no es un tema discrecional, sino es un tema obligatorio. Dice, procederá. O sea, un imperativo. Y entonces, pues los jueces tenemos que decir, señor fiscal, lo ha convocado, no que lleguen necesariamente, al menos, pero que se le dé la oportunidad que esté debidamente notificado. Ahora, si él quiere acogerse o no quiere acogerse, ya es problema. Yo decía, efectivamente, por un lado podría estar, decía que discrepaba del acuerdo que acaba de hacer la doctora, que incluso, miren, al inicio del Código Procesal Penal, los despachos de decisión temprana, porque yo también he sido fiscal, se acumularon con este tema de las cuotas de los procesos de alimentos, y la norma establece en su inciso 3, el artículo 2, inciso 3, que el plazo no puede ser mayor a 9 meses. Y muchos fiscales, iniciando por el año 2008, 2009, por acá del norte, porque he trabajado Chiclayo, Cajamarca, La Libertad, plantearon este tema de que le doy 9 meses, 9 meses, 9 meses. Incluso, si no me recuerdo, no sé si solo control interno llegó a sancionar esto, sino que además creo que, no sé si esto pasó a ese entonces al Consejo Nacional a la Magistratura, pero el Consejo Nacional de la Magistratura te evaluaba administrativamente por qué estos procesos de alimentos, obviamente no digo que eso sea en todos los casos, seguramente hay excepciones, algunas justificación razonable, proporcional, seguramente tendrán cuando se llega a 36 cuotas, como me ha hecho, 36 creo dijo la doctora, pero la norma establece 9 máximo, y incluso si como fiscal, yo digo, me hago esta pregunta, si tú estás yendo a un proceso inmediato, eso quiere decir que tú quieres solucionar de manera inmediata, rápida, célere el proceso. ¿Por qué tendrías que darle 36 cuotas?
si te va a llevar 3 años ese proceso que esté ahí sin resolver y con el peligro que encima se incumpla? Digo yo, no creo que es una pregunta válida, que tiene que ser, no habría un contrasentido ahí. Creo que deberemos, no sé, mejor voy o aplico a nivel de fiscalía, nomás mi criterio y le doy, aunque la norma dice 36 meses, habría que ver cómo es que el juez justifica ese plazo, salirse del mandato legal de la norma y conceder este tema del plazo de 36 meses o más cuotas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tema creo que buscar el equilibrio, porque lo que se trata es que, sí, celeridad, pero también respetando las garantías. Y obviamente hay casos y casos, ningún caso es parecido. Eso es lo rico de trabajar en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, ¿no? Que hay casos para escoger. Entonces, hay que tener muy en cuenta esos temas. Otro de los problemas que yo había observado en este tema de los procesos inmediatos era las distintas a veces resoluciones que tenían los jueces de investigación y que me llamó la atención en alguna oportunidad, ahorita no lo tengo al caso, pero que un juez, y ahí lanzo la pregunta, seguramente había dicho, oye, este no es un proceso común, tienes que ir al proceso inmediato. La norma ha regulado claramente que si no es procedente el proceso inmediato, el fiscal puede continuar con sus diligencias preliminares o en su defecto ir a un proceso común a través de la formalización de la investigación preparatoria. Y que normalmente el fiscal va, salta al proceso común y luego hace su requerimiento de acusación directa, ¿verdad? Se saltea la investigación preparatoria, pero va directo a etapa intermedia, porque también la acusación directa es otro de los mecanismos o de los procesos que busca el tema de la celeridad procesal. Pero en algunos pronunciamientos, yo particularmente no lo haría, no estoy de acuerdo con esa posición, en el sentido que diga, ¿sabe qué, señor fiscal? Usted debió ir en proceso inmediato y usted se está yendo en un proceso común. Vaya al proceso inmediato. ¿Por qué? Porque no hay norma expresa que autorice esas facultades, y segundo, si no hay así, definitivamente es el fiscal, primero quien fija los hechos, primero quien fija, segundo quien fija su calificación jurídica, y tercero quien fija su estrategia, la fiscalía. Porque obviamente el fiscal es el primero calificado, y aquí sí hago yo una crítica en este tema muy criticado por muchos, este tema de el control de la legalidad de la detención, que es justamente en los procesos inmediatos. ¿Por qué? Si bien es cierto, la norma no lo establece, tiene que calificar en un proceso inmediato el juez de investigación preparatoria, decir si la policía detuvo o no en flagrancia delictiva. Creo yo que a veces los fiscales les falta hacer el control ahí de esa detención por parte de los efectivos policiales. Recordemos que, de acuerdo a la Constitución, solo 2 autoridades están facultadas a detener, que es la policía en flagrante delicto, los supuestos del 259 del Código Procesal Penal, y el juez por mandato judicial. La fiscalía no puede detener. Recordemos un caso famoso de que un fiscal provincial ordenó la detención, la fiscal adjunta creo que fue por Lima, o sí, bueno, no fue, pero es una sentencia del Tribunal Constitucional, y Supremo Intérprete dice, pues, no hay por ninguna parte que los fiscales puedan mandar a detener a alguna persona, por más flagrancia que tenga. Quienes son autorizados son la policía y el juez. En el caso de la policía en flagrancia delictiva, lo que sí puede hacer el fiscal es llegar y decir, a ver, ¿cómo fueron los hechos? ¿Da para un supuesto de flagrancia? ¿Qué tipo de flagrancia? Creo que eso no es mucho pedirle a los fiscales, ¿no? Porque si la fiscalía considera que no hay flagrancia delictiva, por más que la policía, normalmente casi todos los policías, califican y dicen, lo hemos detenido en flagrancia delictiva. Y a veces dicen, no, pero ¿quién te dijo? Ah, el testigo fulano de tal, que le dijo fulano de tal, que ese era él. Lo cual no había flagrancia, como el caso de Piura en este tema, que llegó a la Corte Suprema y dijeron, pero acá no hay flagrancia, porque ha pasado, los policías detuvieron
el fiscal debió controlar, no controló, el juez de investigación controló, fue a juicio oral, sentenció, fue a sala, confirmó, fue a la Corte Suprema para que te digan que no hay flagrancia delictiva. Creo que es un papelón, ¿no? Pasar por tantos operadores técnicos en el derecho que luego te digan no hay flagrancia delictiva, se equivocaron todos. O sea, y regreses el proceso para que vaya por un proceso común. Y era un delito grave, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es importante que los fiscales pues tengan claro que ellos pueden controlar la detención y enseguida deberían controlar. Algunos ordenamientos como Colombia, por ejemplo, este tema de las detenciones se controla directamente al juez. O sea, toda detención que hay, van al juez, ya sea, no estoy hablando solo del proceso inmediato, sino también proceso común, van y llevan al juez para hacer la audiencia de control de detención o control de la legalidad de la detención. Por ejemplo, acá el doctor Jean Paul, en su libro Flagrancia Delictiva y Detención, Conducción en estado de ebriedad, él plantea, por ejemplo, que en los procesos comunes, cuando se pide prisión preventiva, el juez también debería tener esa obligación, el juez de garantías o juez de investigación preparatoria, de controlar la detención, es decir, si estamos ante un supuesto de flagrancia delictiva o no. Bien, entonces hasta ahí sería mi segunda participación. Muchas gracias, doctor Wilson. En este caso pasaríamos a una pequeña ronda de preguntas. Recordarles a las y los participantes que las preguntas pueden ser realizadas en dos modalidades. La primera de ellas vendría a ser la modalidad oral. Para hacer uso de la modalidad oral en la reunión de Zoom, bastaría con levantar la mano que se encuentra en la opción de la barra inferior, en la opción de reacciones, levantar la mano. Asimismo, también puede dejarlas tanto en el chat como en la caja de comentarios de nuestra fanpage. Iré procediendo a leer algunos comentarios o preguntas que han ido dejando a lo largo de la exposición. De parte del doctor Edu Chante, ¿se puede incoar el proceso inmediato en caso de flagrancia presunta en la actualidad, dado que no existe la inmediatez temporal y personal? ¿Para cualquiera o hay la pregunta dirigida? Si no, para En intervenir. este momento, doctores, son preguntas abiertas, no hay una pregunta dirigida. Allá. Entonces, miren, ya la Corte Suprema en esos casos, en la flagrancia presunta, dijo, no ha hecho ni negativo ni afirmativo, pero lo que sí ha dicho que se tenga bastante cuidado. Bastante cuidado. Yo creo que recuerden que la flagrancia es lo que se ve, no lo que se demuestra, para empezar. Y a veces en esos casos de flagrancia presunta, que es dentro del plazo de las 24 horas, no necesariamente a veces hay cuestiones. Yo creo que va a depender del caso concreto. Mientras, miren, como dice el maestro Jordi Ferrer, mientras más grave sea el caso, más grave, más alta tiene que ser la exigencia de simplicidad, de evidencia en un caso de proceso inmediato. Y el profesor Jordi Ferrer pone un ejemplo, pues, dice, y esto está relacionado obviamente con el estándar de prueba y las garantías del imputado, dice, no es lo mismo invertir 2 soles que de repente vas por la calle y a cualquiera le puedes prestar y le dices, bueno, te devuelvo mañana y ya, no exiges mayor garantía. Pero no sucedería lo mismo con prestar 2 millones de soles. ¿Ustedes creen que a cualquiera le prestarían sus 2 millones de soles, que de repente es toda sus ahorros de vida? No, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo, pues ir, qué sé yo, por un delito de bagatela, como conoce la legislación española, que ir de repente un caso ya con una pena, por ejemplo, un robo, no menor de 12 ni mayor de 20. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente ahí, pues, salvo flagrancia en estricto o cuasi flagrancia, ¿no? Pero si es un delito que además no hay mayor resistencia o oposición de la parte contraria, creo que no habría ningún problema, ¿no? Por eso digo, depende de qué caso se tendría que hacer, porque no se puede dar una respuesta, creo que yo de manera tajante, sentido, pero sí hay que tener mucho cuidado
sobre todo para la calificación. Y ahí yo iba pues a la función que tenemos. Primero, Ministerio Público. Segundo, el juez de garantías. Para establecer, estamos en un caso de flagrancia, ya sea flagrancia estricto, cuasi flagrancia o flagrancia presunta. Y si es flagrancia presunta, es un caso fácil, que no va a llevar mayor complicaciones, porque una cosa es que a una persona le den una pena suspendida o una reserva del fallo condenatorio, y otra cosa es que le den efectiva y vaya al penal. Si bien es cierto, nuestra legislación no ha regulado estándares de prueba distintos, pero yo creo que debería hacerse. Creo que ya es un criterio de los operadores del derecho, ¿no? Bien, doctor, me Perfecto. permite acotar, desde mi perspectiva, pues no, yo no plantearía un proceso inmediato por una flagrancia presunta. Ya incluso ha existido pronunciamientos acá en Lima desde antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que incluso en temas de hurto, de arrebato, cuando se postulan a procesos inmediatos, se cuestiona la falta o la carencia de no tener los videos de seguridad visualizados. Entonces, sobre todo cuando no hay aceptación por parte del imputado. Entonces, esto todavía te va a generar realizar actos de investigación en diligencias preliminares. Gracias. Muchas gracias, doctora Catarine. A continuación hay otra pregunta en nuestra fanpage. En la etapa de saneamiento de la subetapa de juzgamiento, ¿se puede instar a un criterio de oportunidad? También se encuentra haciendo una pregunta abierta para ambos ponentes. En etapa de juicio oral, instar a un criterio de oportunidad. Eso en todo caso sería en etapa intermedia, no en etapa de juzgamiento. En etapa de juzgamiento ya ha existido estos cargos reveladores del 349 y ya se ha generado pues este filtro. Ahora, esperar todo el tránsito del proceso de las diligencias preliminares, de la formalización de investigación preparatoria, o si has postulado a irte por una acusación por salto, una acusación directa, ¿no? Entonces, instar a un criterio por oportunidad, pues, pueden plantearlo. Yo en lo particular no los acepto. Porque ya has promovido demasiados actos de investigación y ya tienes un caso fuerte. Entonces, lo que correspondería es irse a una conclusión anticipada para que la persona pueda tener este resarcimiento, pero también de la mano generando una respuesta efectiva, porque si no estaríamos hablando de una impunidad. Y con el riesgo de que pretenda el pago de la reparación civil en cuotas y no pague. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque al menos los jueces de investigación teníamos antes de la entrada del código, de repente el doctor Wilson no lo ha visto, pero al menos aquí en Lima sí teníamos críticas muy duras de los jueces de investigación preparatoria que decían ya en la audiencia de control, o sea, el juez de investigación preparatoria pasa todo ya, por no emitir un pronunciamiento y por no llegar a una terminación, lo pasa todo rápido a instancias de etapa intermedia y acumula todo a la etapa del juez de investigación preparatoria. Entonces, hay críticas de los dos lados, tanto de los jueces de investigación preparatoria como los jueces unipersonales que dicen, no, a mí el juez de investigación preparatoria ha pasado un caso que él debió de haber resuelto en su momento y me está cargando más con toda la cantidad de casos que debo de promover. Entonces, ahí nosotros estamos viendo un poco que de repente falta conversar o llegar a criterios de uniformidad, que también es válido que se den estas circunstancias. Y lo que sí hemos visto es que en la etapa de formulación del control, pues la defensa puede proponer muchas cosas. Va a depender de cuán sólido sea tu caso desde el punto de vista, les estoy hablando desde el punto de vista del Ministerio Público, para determinar si
si en esa etapa aceptas o no la instación que puede realizar en la defensa de un criterio de oportunidad. No sé si el doctor Wilson desea agregar algo más. Sí, claro. Creo que la pregunta se refería a que si en la etapa intermedia se puede instar un criterio de oportunidad. Recordemos que en lo no regulado en el proceso inmediato se aplica de manera supletoria las reglas del proceso común. Y si para ello nos remitimos pues al artículo 350, inciso 1, letra E, dice puede en etapa intermedia instar la aplicación de un criterio de oportunidad. Y esto, haciendo una interpretación sistemática con el artículo 2, porque el artículo 2 te dice hasta la conclusión de la investigación preparatoria. Sin embargo, obviamente, si una norma en la etapa intermedia te permite llegar a un acuerdo, considero yo que es factible. Lo que yo critico, y no es que acá venga yo de repente solo a criticar este tema de la fiscalía, sino que también, porque se nos ha dicho problemas de la aplicación de este criterio de oportunidad. Entonces, seguramente, de repente no me he referido exactamente a los problemas de las audiencias para criticar a los jueces. Ojo que yo con eso soy de repente también autocrítico y soy el primero en criticarme. Porque lo ideal, lo importante es, para mejorar este sistema, pasa por reconocer que tenemos problemas todavía. Pero a lo que iba era que lo que yo no digo, que no hay lógica, no es razonable, que Fiscalía, y digo por Fiscalía, no porque tenga de repente Doctor Wilson, puntuales a la permítame, Fiscalía, sino... doctor sí. Wilson, disculpe, pero la pregunta va si el criterio de oportunidad se puede instar en etapa de juzgamiento. La pregunta fue en juzgamiento. No, etapa intermedia escuché yo, doctora. No, Sí. en etapa intermedia fue lo que yo expliqué. A ver, moderador, si nos ayuda con la lectura de la pregunta. Claro que sí. En la etapa de saneamiento, en la subetapa de juzgamiento, ¿se puede instar a un criterio de oportunidad? Saneamiento, pero el saneamiento se plantea en etapa de control. Claro, en etapa intermedia. Y después dice juzgamiento. Creo que ahí ha habido un pequeño error. Pero al a lo momento que iba, si me permite, doctora, terminar la idea. O sea, se puede aplicar a nivel de investigación con Fiscalía, donde Fiscalía lo plantea y en diligencias preliminares es autónomo, ya en etapa de investigación tiene que buscar la aprobación del juez de investigación. Se puede plantear en este tema, hablando ya específico del proceso inmediato, en la audiencia de incoación del proceso inmediato, y se puede plantear en etapa intermedia de saneamiento. Ahí es el saneamiento. En juicio no, ahí creo que hay un error, como dice la doctora, por eso es que habíamos interpretado de manera distinta. Pero a lo que iba, lo que he visto yo, ¿no? Que, por ejemplo, un principio de conducción, en un delito de conducción en estado de ebriedad, a nivel de Fiscalía, los fiscales plantean, no sé, 800 soles. Llegan después de, se llegó a ese acuerdo, no cumplió, se revocó, llegan a la etapa de incoación de proceso inmediato y el fiscal sale planteando, ¿no? 800 soles nuevamente. Y de repente ahí no se ha cumplido, llega a etapa intermedia donde considero que sí puede plantearse y nuevamente el fiscal concluye que la reparación sería 800 soles. Yo ahí discrepo, yo ahí critico y digo, pero no es razonable. Se entiende que mientras más avanza, más costoso le sale al Estado, tiene que tener algún desincentivo para que las personas se incentiven en este caso, a llegar a un criterio en la primera etapa y el caso se termine. Yo pienso que ahí, por ejemplo, hay un problema de la aplicación de estos criterios de oportunidad o acuerdo reparatorio, porque digo, poniendo como ejemplo, la terminación anticipada tiene un sesgo de beneficio, que se da, desde mi punto de vista, por ejemplo, hasta etapa intermedia debería plantearse la terminación anticipada, siempre y cuando se respete el procedimiento y la garantía de contradicción.
hasta antes de oralizar la acusación, podría llegarse a un acuerdo, o terminación anticipada. Te dan el beneficio de un sexto, pero pasas a juicio oral, ya no te dan ese beneficio de sexto. Si no tienes la figura de la conclusión anticipada, y ya es un séptimo. Es decir, el beneficio es menos. Es decir, te sale más costoso. Yo ahí siempre converso con los fiscales y le digo, pero doctor, tiene que tener algún razonamiento. Si no, no es lo mismo a alguien que le apliques 800 soles que viene y paga de inmediato ante la fiscalía. Sin embargo, uno que lleva meses o un año litigando, 800 soles en etapa intermedia. Debería ser, qué sé yo, 1000, 1200. Digo, si bien es cierto, no, la norma no lo ha regulado en ese sentido, pero creo que criterios de razonabilidad, ¿no? Disculpe que me haya extendido en la respuesta, pero tenía en la mente plantearlo, en todo caso, para el debate, ¿no? Muchas gracias, doctor Wilson. Muchas gracias, doctora Catarine. Siendo las 7:32, estimadas y estimados participantes, agradecemos su participación. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para realizarles la invitación al curso de especialización sobre proceso inmediato y juicio oral a empezarse este viernes 3 de julio con la clase inaugural del doctor César San Martín. Cualquier información pueden comunicarse con nosotros con el número que sale en pantalla. Asimismo, doctor Wilson, doctora Catarine, ha sido un gusto y un placer tenerlas con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Es un honor compartir con el doctor Wilson Manayaye Sánchez en esta oportunidad. Siempre es importante tener estos encuentros que nos van a permitir aclarar muchos temas y principalmente mejorar nuestras prácticas, que al fin y al cabo es lo que nosotros queremos reflejar para que la sociedad sienta que sus jueces y sus fiscales están atentos y que pueden resolver los conflictos de la mejor manera. Muchísimas gracias a todos y a todas por la oportunidad. De mi parte, solo agradecer a Serajus y también agradecer a la doctora Caterine por compartir estos. Obviamente, el derecho es interpretable. Lo que buscamos es pues que se tenga por soluciones, como dice la argumentación jurídica, razonables, ¿no? Eso es lo que se busca, porque finalmente no todo está escrito el derecho. Los casos siempre rebasan a la norma. Y bueno, ahí están los operadores para dar las mejores soluciones y justamente esta reunión sirven para ello. Así que agradecer a Serejos, agradecer a la doctora y agradecer sobre todo a los participantes por su paciencia a esta hora que siempre es pesado para todos porque seguramente todos trabajamos Ministerio Público, Poder Judicial, la defensa, etcétera, etcétera, y después de 8 horas agotadas de trabajo a veces es difícil estar escuchando de repente a discutir a dos personas. Pero igual, muchas gracias por su participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un gusto, doctores. Muy buenas noches. Ha sido un placer.